Estamos con el señor Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad. Bienvenido, Iván. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá nuevamente. ¿Cómo estás, Iván? Iván, en marzo se publicó esta ley de consulta previa. Sabemos que ya la ley ya está corriendo, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tienes sobre toda esta larga labor que has realizado? ¿Y qué crees que es lo que se viene también, ¿no? ¿Cuáles son un poco los parámetros que se han puesto? Sí, creo que un indicador clave del proceso es que en un periodo muy corto, de apenas 7 meses, hemos pasado de contar solamente con el convenio 169 y a tener ahora una ley aprobada en septiembre del año pasado y un reglamento que fue aprobado el 3 de abril de este año, ¿no? En 7 meses hemos cumplido ya con el nivel, digamos, básico de normativo para el tema de la consulta en lo que corresponde al país, a la esfera nacional. Y ahora está ya en estos días ya publicándose la guía metodológica para la aplicación del reglamento y además la base de datos oficial de pueblos indígenas del país. Entonces, en muy pocos meses se ha construido toda una infraestructura mínima, básica, de partida respecto al tema de consulta. Entonces, eso sin duda ha implicado un conjunto de desafíos y un conjunto de retos que han tenido que ir superándose uno a uno. En particular en un contexto en el cual hay muchos actores involucrados, donde están evidentemente en primer lugar los pueblos indígenas, pero también está el propio Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, el sector académico, y todos con intereses y preocupaciones respecto a ese tema. Entonces ha sido un primer esfuerzo destinado a buscar y a construir consensos en estas materias. Desde luego, y esto es un tema que ocurre con cualquier proceso, siempre hay temas que van a requerirse ir mejorándose, ir perfeccionándose conforme va pasando el proceso de implementación de esta política. Es el primer paso, digamos. Pero es un primer paso. Y lo que sí hay que tener en claro es que es un proceso de aprendizaje continuo. Es decir, las cosas que se hicieron en este primer proceso van a servir de lección para ir mejorando continuamente las etapas de consulta que se realicen más adelante. En particular con los primeros procesos que ya seguramente vienen en estos meses. Casualmente uno de esos procesos que seguramente va a venir es que se ha anunciado que a fines del 2012 se convocará, Perupetro ha anunciado a la licitación de 20 pozos de exploración. Cuéntanos un poco, Iván, ¿cómo se sucedería la ley de consulta previa en este caso? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿Cómo se identifica quién es consultar? Bueno, el reglamento ha seguido el mismo estándar que el convenio nacional establece. Es decir, que la consulta debe realizarse antes de iniciar cualquier actividad de exploración y antes de hacerse cualquier actividad de explotación de los recursos naturales. Es un ejemplo de este supuesto. Es decir, se otorgan un conjunto de derechos sobre la posible explotación de recursos, en este caso hidrocarburos. Entonces, la consulta tiene que hacerse siempre antes de iniciar cualquier actividad de exploración. Ahora, ¿cuándo es ese momento? Es decir, ¿qué tan atrás vas? Eso ya depende de la característica de cada una de estas decisiones. En algunos casos se podrá ir inclusive a un periodo previo a la firma del contrato. En otros casos podrá ser posterior. Eso ya es un tema que cada sector tiene que precisar y tiene que definir. Y se firma un convenio. Porque ¿qué pasa si se hace una consulta, ¿no es cierto? La comunidad. Como tú dices, antes que nada hay que hacer la consulta, una vez que uno tiene ya ciertos documentos, pero ¿qué pasa si la comunidad en 3, 4 meses, 6 meses cambia de opinión? Sí, ¿Ya se firma un convenio con el gobierno? Sí, por esa razón es bien importante el momento en el cual se hace la consulta, ¿no? Porque uno de los elementos claves que están en el convenio, en la ley y el reglamento es que sea una consulta debidamente informada. Entonces, hay momentos en los cuales, y ustedes conocen muy bien el tema del sector extractivo, en el cual hay muy poca información, se conoce muy poco sobre las posibilidades y sobre las características del proyecto. ¿Pero quién mide que esté bien informado o no? Eso lo mide, el responsable es el Estado. Y nosotros vamos, a través de esta guía metodológica que les contaba hace un rato, vamos a dar algunas indicaciones sobre cómo llevar a cabo este proceso informativo de manera adecuada. Pero ese tema del momento es, como digo, muy importante, porque tiene que ser en una etapa en la cual exista ya información suficiente para saber cuáles son las características de lo que se va a realizar. Una base de información también, ¿no? De identificar a las comunidades. De tal manera que se le pueda dar información cierta a las comunidades. Decirles, por ejemplo, miren, esta actividad va a implicar hacer
por ejemplo, un tendido de sísmica en estos lugares, va a implicar hacer alguna actividad en el caso de minería, alguna actividad exploratoria en este lugar. Entonces tiene que haber información. Eso es lo que le permite a la población poder dar su opinión, poder decir, esto me parece que está bien, mira, acá pueden haber problemas, acá pueden haber dificultades. Eso significaría que, digamos, en minería vemos que hay muchos centros poblados que están siendo trasladados 5 o 10 kilómetros fuera de sus hábitats, porque casualmente la minera va a empezar un proceso de explotación en esa zona. Eso podría significar que las comunidades, los ayánicas, tengan que ser tal vez trasladados de su lugar que durante años han estado para ser destinados a otras a zonas geográficas. ¿Podría darse ese caso? La legislación peruana ha establecido tanto para las comunidades campesinas como por las comunidades nativas derechos de propiedad y un reconocimiento de derechos al uso de la tierra, ¿no? Y no solamente eso, también ha establecido, por ejemplo, la ley de recursos hídricos, derechos para el uso tradicional del agua, y en el caso de la nueva ley forestal, derechos sobre el uso tradicional de los bosques naturales. Entonces, en el caso del Perú, tanto las comunidades campesinas como las nativas tienen esos derechos. Y tienen derechos que tienen la misma protección del derecho de propiedad que está establecido en la Constitución. Desde luego, en el caso de las comunidades campesinas y comunidades nativas, en el caso de los pueblos indígenas, existe una conexión mayor entre lo que es la tierra y la identidad cultural. Entonces tiene que haber una protección adecuada. Por lo tanto, las garantías que aseguran que, como nosotros, en nuestro caso, ¿no? Imagínense que quieren hacer algún proyecto y que tienen que usar parte de su propiedad, evidentemente no pueden hacerlo sin tener su autorización, sin que haya un previo consentimiento respecto del uso de estos recursos, de estos bienes. Igual ocurre en el caso de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces sí existe, por ejemplo, en el caso del desplazamiento, tiene que haber un esfuerzo del Estado de conseguir el consentimiento en caso el desplazamiento fuera absolutamente necesario. En caso de desplazamiento, que es algo un poco más extremo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es una situación que debería ser siempre excepcional. Y que además debería ser, como es, negociada, mejorando las calidades de vida y todo para que ellos quieran trasladarse. Es una negociación, yo creo. Si fuera posible el desplazamiento, siempre es una cosa excepcional y tiene que siempre garantizarse una debida indemnización, una debida reparación de los posibles efectos negativos que generará. Y hablando un poco más del fondo de la ley, ¿qué pasaría en el momento que, por ejemplo, porque esto no tiene derecho a veto, correcto? Entonces, el gobierno va a ser una especie de juez, ¿no es cierto? El gobierno va a decir, ok, yo he escuchado, porque sabemos que muchas veces pues están infiltrados, otra vez como lo decimos siempre en el programa, los santos, las ONG, algunas, ¿no? Que asusan, ¿no? Y cuando realmente se les informa, es un punto importante el que has dicho, ¿no? Cuando realmente se les informa, pues se dan cuenta que no es como lo está diciendo ni los santos, ni los Saavedras, ni los Aranas, ¿no? Entonces, en ese momento que se puede dar este extremo, ¿no? La decisión la tiene el gobierno. Sí, ahora, creo que en primer lugar hay que tener mucha confianza en las propias comunidades, ¿no? Creo que la visión de la comunidad manipulable, de un lado o de la otra, es una visión, creo, en muchos casos incorrecta, ¿no? Desde luego, también nosotros somos también objeto de presión y de información y de desinformación, como todos los ciudadanos. Pero sí existe, creo, en el nivel local, ¿no? Cuando existe información adecuada, cuando el Estado cumple su rol a tiempo, cuando de manera temprana se acerca a las comunidades, una mayor posibilidad de conseguir un diálogo fructífero respecto a los temas. Pero se han dado casos de manipulación, ¿ah? Desde luego, como puede ocurrir en muchos otros temas, no solamente en ese ámbito. Pero lo que quiero decir es que la principal responsabilidad precisamente es la del Estado, es de llegar de manera temprana y brindar la información adecuada para que esos problemas no se produzcan. Y también implica un esfuerzo enorme de transparencia para tener, digamos, todos con la información encima de la mesa que permita tomar buenas decisiones en base al diálogo. A eso me quería referir. Estas buenas decisiones y este diálogo transparente, muy diáfano, por cierto, ¿cómo se ha sucedido en otras partes del mundo? ¿Cuál es la experiencia que tú has logrado conocer en otros países? Siempre ha sido difícil, ¿no? Porque además hay que recordar que en muchos países los pueblos indígenas
han tenido una situación de desventaja histórica muy grande, ¿no? Digamos, de todos los grupos ubicados en determinado país, determinado estado, siempre son los que representan las cifras digamos, de mayor déficit en relación a una serie de acceso a servicios públicos, bienes. Correcto. Siempre ha ocurrido, ¿no? Índice de pobreza más altos, etc. Entonces, siempre hay una relación de inicio de desconfianza, ¿no? Y eso también ha pasado en nuestro país, es decir, muchas veces el Estado ha estado muy débil en su presencia en todo el territorio y los pueblos indígenas dicen, bueno, el Estado no está, ¿no? Entonces hay que hacer dos esfuerzos, ¿no? Uno primero, que es el acercar el Estado, el asegurar que el Estado esté presente en las zonas más alejadas del país, que brinde los servicios básicos que tiene que brindar todo Estado: agua, educación, salud, servicios básicos. Eso tiene que ser asegurado y eso hace que exista ya un punto de partida para la generación de confianza respecto al Estado. Y lo segundo es un Estado que, como digo, no aparezca solamente cuando ya estamos en una etapa muy avanzada de las decisiones, sino que haga un trabajo previo de información, que esté presente en una etapa muy temprana y genere un vínculo de comunicación. Y eso no solamente para el nivel nacional de gobierno, también eso debe involucrar a los gobiernos regionales y a las municipalidades, que son sin duda actores claves en el ámbito de lo que implica los proyectos de desarrollo en todo el país. Excelente, Iván. Desde aquí, desde nuestro programa Rumbo Minero, felicitarte por la labor efectuada. Como decías y como decimos, creo que este es un primer gran paso, ¿no?, para unir más al Perú y que podamos entre todos podernos entender, ¿no?, para que el futuro del país salga adelante con la minería, con las industrias extractivas. Y yo creo que el trabajo realizado ha sido un gran paso y te felicitamos por eso y te agradecemos. Logrando consensos, ¿no? Sin pasar sobre el derecho de las otras personas, sino creo con respeto que lo importante mutuo. Es plantear siempre los estándares, ¿no? Los puntos mínimos de partida sobre los cuales se van a ir construyendo cada vez mejoras. Así es. Y además es un proceso en el cual estamos recién empezando, ¿no? Pero tiene que nacer primero, pues, ¿no? Tiene que empezar, tenemos que generar la experiencia y tiene que haber lo que yo digo en estas últimas semanas he tratado de dar este mensaje, ¿no? Hay que ser leal con el proceso y hay que apostar por una nueva herramienta que sin duda puede ayudarnos mucho si es que confiamos en su desarrollo y en su aplicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Estuvo con nosotros Iván La Negra, viceministro de Interculturalidad. Pausa y regresamos.